Buenas noches, profe. En este video vamos a explicar el laboratorio 3, empezando con el circuito de primer orden. Por medio de las leyes de Kirchhoff, podemos decir que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Sabemos que la impedancia del condensador es 1 sobre CS. Por medio de la ley de Ohm reemplazamos para hallar la corriente, que es la que circula por R. Pues tendríamos la diferencia de potencial del voltaje en la entrada menos el voltaje en este punto, que es 0, porque es la entrada del amplificador, que se debe ser igual a esta, que va conectada a tierra. En I3, pues lo mismo, reemplazamos el valor de la diferencia potencial en esta resistencia, que es 0 en este punto, y voltaje de salida. Y en el condensador, que es 0 en este punto, menos el voltaje de salida, dándonos esta ecuación. Quitando los ceros, pues nos queda esta ecuación: voltaje de entrada sobre R es igual a menos voltaje de salida sobre RF más menos voltaje de salida sobre 1 sobre CS. Acá operamos el voltaje de salida sobre 1 sobre CS, dándonos voltaje de salida por CS. Factorizamos el voltaje de salida, quedándonos voltaje de entrada sobre R es igual a menos voltaje de salida factor común de 1 sobre RF más CS. Acá despejando la salida sobre la entrada, nos queda la función de transferencia, que nos quedaría menos voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a RF sobre R dividido CRF S más 1. Entonces nos piden diseñar un circuito con un tiempo de establecimiento de 400 milisegundos y con una ganancia estática de 2. Pues ya teniendo la ecuación de la función de transferencia, sabiendo que pues el tiempo de establecimiento es de 4 taos, podemos despejar y que cada tao es de 100 milisegundos y que la ganancia estática en este caso es RF sobre R. Despejamos RF y le asignamos un valor a R, nos da un valor de 200 ohmios. Sabemos también que el valor del tau sería en este caso C por RF por S. Despejamos C, pues ya sabemos el valor de RF y el del tau para que nos conseguir el valor del condensador. Entonces nos quedaría RF por tau, sería 200 por 100 por 10 a la menos 3, nos da 500 microfaradios. Aquí podemos ver la respuesta del circuito con una entrada de escalón y con una entrada de rampa. Entonces en la entrada de escalón vemos el comportamiento esperado, que es una exponencial, y en la rampa vemos una recta. Analizando la respuesta del circuito con la entrada de escalón, podemos ver que se cumplen los parámetros requeridos. Vemos que el osciloscopio tiene una visión de 50 milisegundos. Entonces a la octava división más o menos está llegando al 98% de la señal, que sería el tiempo de establecimiento. Y tiene una división de 1 milivoltio y vemos que la salida llega más o menos al doble de la entrada, que sería la ganancia estática de 2. Hay que anotar que en el canal A está invertido, dado que estamos alimentando el circuito por la entrada inversora. Entonces pues invertimos la señal para verla de forma adecuada. Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Diana Bendaño y en esta ocasión vamos a explicar el modelo matemático de este circuito, que está compuesto por un amplificador operacional. Entonces, inicialmente
se planteó mediante las leyes de Kirchhoff y pues se hacen las ecuaciones correspondientes a cada nodo. Entonces, por ejemplo, aquí en el nodo A se tiene que la corriente 1 es igual a la suma de las corrientes 2, 3 y 4. Y entonces aquí aplicamos la ley de Ohm, en la que dice que que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aquí reemplazamos los respectivos voltajes sobre las resistencias correspondientes a cada corriente. Y por otra parte, entonces aquí decimos que el voltaje en B va a ser igual al voltaje en C y eso va a equivaler a 0. Y entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, la ecuación 1, que en este caso va a ser esta, queda de la siguiente manera, en la que decimos que el voltaje de entrada menos el voltaje en A va a estar sobre la resistencia 1 y eso va a ser igual al voltaje A menos el voltaje de salida sobre la resistencia 1 más el voltaje A sobre la impedancia por el condensador más el voltaje A sobre la resistencia 3. Eso va a ser nuestra ecuación 1. Y en el nodo B tenemos que la corriente 3 va a ser igual a la corriente 5. Y entonces igual, aquí vamos a tener en cuenta la ley de Ohm, que la explicamos anteriormente. Y aquí, como se puede observar, entonces vamos a igualar las dos corrientes, de tal forma que este voltaje en B se pueda cancelar y podamos decir que el voltaje en A sobre la resistencia 3 va a ser igual al voltaje de salida sobre la capacitancia por el condensador, teniendo como resultado que el voltaje A va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre la capacitancia por el condensador multiplicado por la resistencia 3. Entonces acá sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, quedándonos así este resultado. Entonces, ahí decimos que si la capacitancia C es igual a 1 sobre J por W y J por W es igual a S. Entonces, la ecuación de transferencia queda de esta forma, en la cual decimos que el voltaje de salida va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Va a ser igual a menos 1 por la resistencia 1 por el condensador 1 por la resistencia 3 sobre S al cuadrado más la resistencia 1 más la resistencia 3 multiplicando la división entre resistencia 1 por resistencia 3 dividido en la resistencia 2. Y eso se multiplica por el condensador 2 más S más la división entre R1 y R2. Entonces ahí podemos ver que ahí está el formato estándar de la ecuación de transferencia de segundo orden. Y su forma canónica es la siguiente, la que estoy señalando acá. Entonces a continuación mi compañero pues seguirá explicando la siguiente parte de la obra. Bueno, luego de que ya mi compañera Diana pues terminó de explicar la parte de la ecuación de transferencia y pues cómo se obtuvo, pasamos a la parte ya poco práctica donde pues tuvimos que hacer una parte de diseño, o sea, en resultados en lo que utilizamos MATLAB. En nuestra parte de diseño pues tuvimos que hacer una variación en nuestros componentes que nos permitieran acoplarse a las condiciones, en este caso para obtener las diferentes respuestas. Teniendo en cuenta que pues uno de los requisitos era que estos sistemas tuvieran una ganancia de 2, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pues tratamos de buscar que los componentes pues se acoplaran, en este caso al circuito, y pues nos permitieran dar las respuestas que queremos. En la parte de la críticamente amortiguada podemos ver la parte que pues en nuestro editor tratamos de hacer las fórmulas para acoplar todas nuestras variables en nuestra ecuación de transferencia. Luego vimos cómo le aplicamos pues nuestra entrada a escalón y pues nuestra entrada a rampa. Vemos acá pues nuestra entrada a escalón en el momento que le aplicamos nuestro step, por decirlo así, y pues nuestra respuesta como entrada de rampa. Luego pasamos al subamortiguado, el cual pues
igual que en el anterior, pues nos tocó hacerle una variación en sus componentes, pues para que en este caso nos diera nuestra respuesta subamortiguada, que pues como sabemos tiene que ser menor a uno, pues en este caso nuestro factor de amortiguamiento. Luego pasamos bueno, acá pues tenemos nuestras respuestas que obtuvimos, que son pues las respuestas características de nuestro sistema. Entonces tenemos pues nuestra entrada escalón y nuestra entrada rampa. Vemos que pues hay diferentes valores que digamos que si se hacen un análisis más detallado, de pronto el informe se pueden encontrar. Para nuestro sobreamortiguado, lo mismo, pues tratamos de utilizar la misma condición, en la cual era pues una ganancia de 2. Hicimos lo mismo, una variación de componentes, partiendo de ahí, de este, aplicándole pues una entrada de escalón y pues una entrada de rampa. Vemos pues nuestra respuesta en nuestra entrada de escalón, pues como es en este caso eh, característica, donde tenemos un valor de valor de un factor de amortiguamiento mayor a 1. Luego pues procedimos a hacer las diferentes simulaciones donde pusimos nuestras ecuaciones diferenciales y les aplicamos las diferentes entradas y vemos pues las respuestas como que tiene cada uno y digamos que las respuestas características que se obtienen de este. Dentro de, pues, digamos, de todo esto, pues se van a tener unas respuestas un poco más detalladas en el informe de cada uno. Tratamos pues de mostrar un poco lo que se hizo durante toda la práctica y tratando de ser un poco lo más explícito posible para pues dar una buena respuesta. Muchas gracias, profe. Con eso terminamos nuestra presentación de laboratorio número 3. Quedamos atentos a la retroalimentación de este. Muchas gracias.